Buenas tardes, ¿cómo les va? Dando continuidad a la materia y tratando de hacer un breve repaso en lo que hemos venido viendo. En las primeras unidades hemos venido estudiando acerca del conocimiento científico, cuáles son las características del conocimiento científico y las diferencias con otro tipo de conocimiento, por ejemplo, el conocimiento de sentido común, el conocimiento de tipo teológico religioso, el conocimiento mítico, el conocimiento filosófico, y finalmente lo que surge a partir del siglo XVI, XVII, el conocimiento científico. Vimos también la distinción que se hace dentro de la ciencia entre ciencias formales y ciencias fácticas, y luego dentro de las ciencias fácticas la distinción entre ciencias físicas naturales y las ciencias sociales. Y ahí habíamos entrado en el debate acerca de cuál es el enfoque metodológico apropiado para las ciencias sociales, y veíamos que hay básicamente dos grandes enfoques. Un enfoque que tiene que ver con la semejanza de las ciencias sociales con las ciencias físico-naturales, que trata de dar una explicación causal a los fenómenos, tratando de subsumir fenómenos individuales o conductas sociales o hechos sociales a una especie de ley o regularidad de conducta, así como en la ciencia física también se trata de explicar ciertos fenómenos a partir de una ley que explique esos fenómenos. Por ejemplo, la ley de gravedad que explica la atracción de los astros en el cielo, pero que también explica incluso la caída de una manzana del árbol al suelo, ¿no? Que es lo que explicó Newton a partir de la ley universal la ley de gravitación universal, ¿no? Que está relacionada a la masa de los cuerpos y la atracción que se ejerce proporcional a la masa y inversamente proporcional a la distancia entre los cuerpos, ¿no? Así como esa ley trata de explicar todos los fenómenos, también hay una primera manera de tratar de explicar los fenómenos de tipo sociales a partir de la regularidad de fenómenos y de conductas subsumiéndole en normas generales, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, la postura positivista de Durkheim, que dice que las ciencias sociales, la sociología estudia hechos sociales, es decir, todas aquellas formas de sentir, de pensar, de actuar que se le imponen al individuo. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos eh, estudiar las regularidades de nuestras conductas estadísticamente. ¿Por qué? Porque nos imponen cierto tipo de conducta y también inclusive formas de pensar y de sentir, ¿no? Entonces, por ejemplo, él explica a partir de su estudio acerca del suicidio, ¿no? Pero nosotros podemos hacer estudios de otro tipo de fenómenos, por ejemplo, en las ciencias sociales, en la comunicación social, bueno, todo lo que tiene que ver con estudios de tipo de estadísticas acerca de audiencias hacia medios de comunicación, ¿no? Porcentaje de personas o audiencias que eh, son consumidores de un medio de comunicación o de otro, porcentajes de personas que ven un programa o escuchan un programa de música, ¿no? O porcentajes de personas que usan un libro o que leen libros o que van a las salas de cine. Es decir, tratar de observar no tanto las conductas individuales, sino esas conductas como son parte de una regularidad de conductas sociales, ¿no? Que se nos imponen, ¿no? Como se nos impone el lenguaje, como se nos impone el, las normas sociales y tantas otras formas. Bueno, esta es una mirada, ¿no? Y otra parte de las mirada, enfoque de tipo epistemológico hacia las ciencias sociales, dice que las ciencias sociales deberían estudiar no solamente los fenómenos externos, es decir, las acciones desde el punto de vista observable externa, sino también el significado que los propios sujetos otorgan a sus acciones, ¿no? Dentro de eso está la corriente de estudios interpretativos y las corrientes hermenéuticas también, y también aquellos estudios que hacen referencia siempre a los significados que los propios sujetos otorgan a sus acciones, ¿no? Que pueden ser diversos, más allá que la acción desde el punto de vista observable puede ser igual o parecida estadísticamente, pero el significado que otorgan uno es distinto al significado de otro, ¿no? De ahí viene una serie de estudios que son de tipos cualitativos y la distinción entre técnicas cuantitativas o métodos y técnicas cuantitativas
y métodos y técnicas cualitativas, ¿no? De ahí luego hemos estado inmersos, digamos, dentro de lo que es la metodología cuantitativa, que tiene una serie de pasos y lo hemos visto a partir de la síntesis que hace Hernández Sampieri y otros autores en su libro, a partir de 10 pasos fundamentales que debería estar en todo proceso de investigación de tipo científica, ¿no? Y también de científica social, ¿no? También en ciencias de la comunicación y también en ciencias políticas o cualquier otra ciencia social, ¿no? Entonces esos pasos habíamos comenzado a ver ya el primer paso, que es la definición o la determinación del tema a estudiar o la idea, la concepción de una idea de qué se va a investigar. Luego el otro paso es la formulación del problema de investigación, que tiene sus distintos elementos, los objetivos de investigación, las preguntas de investigación, la fundamentación de por qué se hace la investigación y también la viabilidad, es decir, si aquello que se quiere investigar hay viabilidad de todo tipo, social, de viabilidad económica, de recursos humanos, porque si no hay que acotar el problema a lo que es viable, ¿no? A partir de ahí el otro paso que hemos visto, bueno, es la elaboración del marco teórico. ¿Qué quiere decir esto? Que toda investigación, para que sea científica, tiene que tener un bagaje de teorías que den cuenta del fenómeno que queremos estudiar, y para eso hay muchos antecedentes, mucha bibliografía, muchas teorías inclusive que por ahí se contraponen unas a otras. Entonces, en ese marco teórico hay que hacer una lectura de los antecedentes del tema y del problema que uno va a investigar, y también la bibliografía que habla de esa temática, para finalmente adoptar un marco teórico conceptual determinado, ¿no? Porque en ciencias sociales no hay una sola teoría que explique o que dé cuenta de un fenómeno, sino que muchas veces hay teorías que inclusive a veces son contrapuestas, ¿no? Después hemos visto que el paso que sigue es definir qué tipo de investigación se va a realizar, es decir, si la investigación va a ser de tipo exploratoria. ¿Qué quiere decir esto? Se va a investigar algo que no se ha investigado o que se investigó en otro lugar, pero acá todavía no, entonces se va a hacer un estudio exploratorio. La otra modalidad, el otro tipo de investigación es de tipo descriptiva, es decir, vamos a tratar de describir un fenómeno a partir de los datos que se pueden recolectar y que es parte del proceso posterior de investigación. La otra clasificación es si la investigación va a ser de tipo correlacional, es decir, si se va a tratar de establecer relaciones entre distintas variables, a ver si al modificarse una variable se modifica otra, y finalmente la explicativa, ¿no? Que es aquellas investigaciones que trata de buscar conexiones causales entre unas variables y otras, entre un fenómeno y otro fenómeno, ¿no? Luego de ahí hemos visto que el otro paso es la formulación de hipótesis. Decíamos entonces que la formulación de problemas tiene entre sus elementos preguntas de investigación, entonces las hipótesis hemos visto que son posibles respuestas a esas preguntas de investigación. Ahora esas respuestas no vienen del sentido común o de la mera opinión del investigador o de lo que se le ocurre, sino que proviene del marco teórico conceptual que elaboró previamente, ¿no? Y de ahí decíamos que toda hipótesis, que es un enunciado que trata de dar una respuesta al problema de investigación, ese enunciado tiene tres elementos generalmente, ¿no? Tres componentes que son las variables, la unidad de análisis y la relación que se puede establecer entre esas variables, o el conector que se denomina en otras bibliografías, ¿no? La unidad de análisis está definido como aquello que es lo que se va a poner como objeto de investigación, ¿no? Por ejemplo, si vamos a investigar las preferencias hacia el consumo cultural de adolescentes en La Rioja, podemos decir, bueno, a ver, el consumo cultural se define como lo dice tal autor, ¿no? A partir de ahí decimos el consumo cultural está integrado por distintos tipos de consumo, por ejemplo, consumo mediático, el de los medios de comunicación tradicionales, por ejemplo, la radio, la televisión, el periódico, los libros, y también consumo cultural puede haber otro
que se refiera a consumo de cultural a partir de las nuevas tecnologías digitales, lo que significa Internet, a partir de las plataformas las herramientas de las computadoras, las netbooks, los celulares, y a partir de ahí, bueno, a ver qué tipo de consumo realizan los adolescentes, ¿no? Entonces ahí la unidad de análisis sería adolescentes, y la variable que vamos a utilizar en este caso sería consumo cultural, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos la variable consumo cultural, adolescentes como unidad de análisis, y podemos establecer otra variable que es, por ejemplo, nivel socioeconómico. Entonces, la hipótesis podría ser que el consumo cultural de adolescentes es distinto según el nivel socioeconómico que tengan estos adolescentes, ¿no? Entonces ahí podemos establecer, bueno, que por ejemplo, dentro del consumo cultural, los estilos musicales, podemos decir que depende del nivel socioeconómico, hay adolescentes que van a preferir un estilo musical, y para niveles socioeconómicos más altos se va a preferir ciertos estilos musicales, y en niveles socioeconómicos más bajos se prefieren otros estilos musicales, ¿no? Uno puede hacer una hipótesis y realizar toda una investigación acerca del consumo cultural referido a la música, por ejemplo, en adolescentes, ¿no? O podría relacionar, por ejemplo, consumo cultural con género. Entonces uno puede decir, los adolescentes de La Rioja tienen una diversidad de consumo cultural de acuerdo al género de adscripción o de pertenencia, ¿no? Es decir, puede haber diversidad, por ejemplo, uno podría decir, esto no lo digo que suceda así, pero uno podría decir que en general las personas adolescentes, mujeres, prefieren los géneros de tipo romántico o música melódica, en cambio las personas adolescentes de género masculino prefieren más música, por ejemplo, cuarteto o cumbia. Supongamos, ¿no? Y uno tiene que hacer un estudio a ver si realmente el estudio va a ser para corroborar o desechar, o refutar, se dice en términos de la epistemología en ciencias sociales. O sea, aceptamos o confirmamos la hipótesis o la refutamos, ¿no? Bueno, eso sería entonces, la hipótesis, decíamos que tiene estos elementos. Unidad de análisis, tiene variables, y por otro lado la relación entre las variables, es decir, un nexo, es decir, cuál es el conector entre estas variables, que puede ser relaciones de causa-efecto o de correlación entre variables, o simplemente de medición, de que uno puede hacer un estudio descriptivo solamente y decir, bueno, a ver cuál es el consumo cultural de adolescentes o de adultos, y establecer una medición simplemente a ver qué es lo que consume más adolescente y qué es lo que más consumen desde el punto de vista cultural los adultos, ¿no? Uno puede encontrar ahí, bueno, que por ejemplo los adolescentes consumen en cierto porcentaje mucho productos de tipo multimediales, en cambio las personas adultas prefieren productos de tipo culturales que tengan que ver con la lectura o la lectoescritura. Bueno, ahí habría que ver si hay diferencias, ¿no?, en este tipo de estudios, ¿no? Eso para dar un ejemplo. Ahora bien, lo que vamos a ver entonces en el próximo, esta clase es referirnos específicamente a las variables. Hemos hablado de variables en distintos momentos de los momentos o pasos metodológicos. Entonces nos llega el momento de encontrar una definición, a ver a qué nos referimos cuando hablamos de variables. Y ahí tenemos varias definiciones, seguramente están en los libros que hemos acercado, tanto el manual de metodología de investigación que ofrecemos en la cátedra, que no es nuestro, por supuesto, es del libro de Hernández Sampieri y otros que han elaborado y que se facilita a través del PDF y que lo tienen ustedes también, ¿no? Vamos a ver entonces qué definiciones se dan en este libro y en otros en general. ¿Qué es una variable, no? Bueno, una variable es una característica observable que difiere entre individuos de una población. Acá cuando hablamos de población, hablamos en general no solamente de población de personas, ¿no? En metodología de investigación, cuando se habla de población, se habla de la totalidad de elementos que entran dentro del estudio que voy a hacer, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo hacer un estudio sobre titulares
de diarios de La Rioja durante el mes de julio, supongamos, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, la población estaría dada por todos los titulares de todas las páginas de los diarios de Nueva Rioja y el otro diario que es el Independiente, esa sería la población, ¿no? Estaría determinada por una cantidad de titulares durante el mes de julio, por ejemplo. Como tenemos 31 días, seguramente vamos a tener 31 periódicos de cada uno, y si cada página tiene 10 titulares y tiene 10 páginas, tenemos como 100 titulares por cada día, vamos a tener una población entonces de, por ejemplo, 100 titulares por día en un diario, por 30 son 3.000 titulares, y en el otro diario otro tanto, uno podría decir, a modo aproximado, sería más o menos unos 6.000 titulares. Esa sería la población total, ¿no? Y ahora, la variable es una característica observable que difiere entre individuos de una población. Entonces, ¿cuáles serían esas características? Bueno, cuando se trata de personas, ya vamos a ver, pero muchas características observables son, por ejemplo, y que varían de uno en otro, es la edad, el sexo, la condición socioeconómica, el nivel de estudio. Hay personas que tienen primario, personas que tienen secundario, personas que tienen niveles superior o universitario, ¿no? En cambio, si hablamos de individuos que pertenecen a una población que son titulares de un diario, por ejemplo, ahí la variable puede ser, bueno, por ejemplo, titulares que se refieren a noticias deportivas, titulares que se refieren a noticias locales, titulares que se refieren a noticias internacionales, o titulares que se refieren a distintas partes que conforman un diario, ¿no? Bueno, entonces la información que disponemos de cada individuo es resumida en variables, ¿no? En los individuos de la población argentina, de uno a otro, por ejemplo, tenemos como ejemplos de variables, por ejemplo, el grupo sanguíneo. Sería una variable de tipo biológica, ¿no? Estas, en general, tenemos distintos tipos de grupos sanguíneos. Hay personas que tienen sangre tipo A, acá también hay que distinguir entre positivo y negativo. B, AB, bueno, 0, que muchos le llaman la sangre universal, que es la O, o cero o positivo, ¿no? O cero negativo también. Bueno, ahí cuando uno se va a hacer un estudio de sangre o una transfusión de sangre, tienen que ver de qué tipo de sangre es, ¿no? A eso se refiere, ¿no? El grupo sanguíneo. Bueno, también se puede estudiar el nivel de felicidad, personas que se sienten deprimidas, si uno le pregunta, personas que ni fu ni fa, o muy feliz. Estos estudios, por ejemplo, sobre la felicidad, los países nórdicos, sobre todo Inglaterra, vienen haciendo estudios sobre felicidad en el mundo, a partir de encuestas, ¿no?, que se hacen, preguntándole a la gente qué tan feliz se siente, ¿no? Y ahí encuentran entonces una especie de ranking de países donde la gente se siente más feliz y ranking donde la gente se siente menos infeliz. Y fíjense ustedes, esto es un dato curioso nada más, pero en ese ranking de felicidad entre las personas, vamos a encontrar que a veces creemos nosotros que los países pobres son los que deberían de sentirse más infelices, en cambio los ricos los más felices, ¿no? Sin embargo, vamos a encontrar una gran variabilidad. En general, entre los países que se sienten más felices están los países escandinavos, que sí son además los países que tienen un desarrollo económico y social, no solamente económico, sino social muy fuerte, ¿no? Todo lo que es Suecia, Dinamarca, Finlandia, son los países de mayor grado de desarrollo que a la vez su población se siente feliz. Y no está relacionado únicamente con el nivel económico, sino también con el nivel de integración social que ellos tienen. Son países que tienen una multiculturalidad muy fuerte, es decir, tienen muchos grupos inmigrantes de distintos países que han ido aceptándolo porque son países, desde el punto de vista del Estado, países que se denominan de estados de bienestar, o sea que ofrecen a toda su población las oportunidades a partir de las mismas oportunidades para la educación, para la salud. Pero también entre los países donde se sienten más felices encontramos a veces países que son muy pobres, por ejemplo, República Dominicana, que es un país muy, muy pobre ahí en Centroamérica, una isla que comparte con Haití, y bueno, es un país que a pesar de sus niveles de pobreza, en general la gente se siente feliz, ¿no? Y hay países muy ricos que se sienten infelices, y bueno, por lo tanto no hay
parecería ser que el nivel de felicidad en alguna medida está relacionado con el nivel de satisfacción de las necesidades, pero no tanto como uno podría pensar. Bueno, eso como dato simplemente de tipo de curiosidad, ¿no? Ustedes pueden buscar este tipo de información también. Bueno, vamos a ver, ¿qué otro tipo de variables? Bueno, números de hijos, ¿no? Ahí la unidad de análisis ya no sería las personas, sino hogares. Dentro de un hogar puede haber números de hijos, hay hogares donde hay un hijo, dos, tres o 15 hijos, en algunas excepciones, pero antes había muchos hijos, hoy en día hay cada vez menos, porque las personas tratan de cuidarse más. Bueno, la altura. Hay personas, esto también es una variable de tipo biológica, ¿no? Personas que son más altas, personas más bajas, pero a su vez tanto la altura como la edad, por ejemplo, varía en una misma persona, ¿no? Es decir, cuando uno es chiquito generalmente tiene menos años y cuando uno va creciendo tiene más años. Y además, cuando uno es chiquito es más bajito y cuando uno va creciendo hasta cierta edad es mayor la altura, hasta que se estabiliza y luego queda ahí, ¿no? Bueno, y lo que empieza a crecer es otra cosa, como puede ser la panza en algunas personas o no, mayores, ¿no? Bueno, tipos de variables. Bueno, cualitativas. Ahí tenemos una tipología de variables, una clasificación. Vamos a ver que hay variables que son cualitativas, es decir, cuando sus valores, a los cuales le denominamos modalidades, no se pueden asociar a un número. Si nosotros hablamos, por ejemplo, a ver, ¿de qué religiones las personas en la Argentina? Vamos a encontrar que la religión no es un número, sino que hay personas que son cristianas, personas que son evangélicas, personas que son budistas, personas que son católicas, personas que son ateas. Bien, entonces ese tipo de variables serían cualitativas, ¿no? Vamos a ver entonces, además, claro, el valor que se toma no se puede hacer operaciones algebraicas entre ellas, es decir, no se pueden sumar y restar o sacar promedio, ¿no? En cambio, en las de tipo cuantitativa sí, por ejemplo, el nivel de ingreso. Hay personas que ganan, por ejemplo, 1.000 pesos, 10.000 pesos, y otras personas que ganan 100.000 pesos, ¿no? En ese caso uno puede hacer un promedio de cuánto es lo que gana una persona en Argentina, por ejemplo, o en La Rioja, haciendo promedio. Eso no quiere decir que todos ganen lo mismo, pero sí se hace promedio, ¿no? O promedios de edades. Si nosotros tomamos toda la población de, por ejemplo, estudiantes de la UNLAR, de la Universidad de La Rioja, podemos establecer un promedio de edad. Eso sería una variable de tipo cuantitativa. Ahora, si nosotros queremos decir, a ver, ¿de qué religión son las personas que estudian en la UNLAR? Bueno, ahí ya no podemos promediar, porque no se puede promediar catolicismo con budismo, con musulmanes y con judíos. No se puede establecer ese tipo de promedio, ¿no? Bueno, dentro del tipo de variables cualitativas existen lo que se denominan nominales, cuando los valores que toma la variable no se pueden ordenar, ¿no? Por ejemplo, sexo, por ejemplo, ¿no? Hoy en día se toma género, antes se tomaba sexo nada más porque se decía masculino, femenino, hoy en día se pone masculino, femenino, otro, ¿no? Bueno, ahí ¿qué quiere decir? No se pueden ordenar, ¿qué quiere decir? Que uno no está arriba de otros, igual en la religión. Cuando uno pregunta, a ver, ¿de qué religión son las personas? Algunos dicen que son católicos, otros protestantes, otros judíos, pero no hay un orden entre las religiones o nacionalidad. Personas que son argentinas, personas que son bolivianas, personas que son chilenas, personas que son de Estados Unidos, y uno no puede decir un orden. En cambio, si uno dice, por ejemplo, nivel de escolaridad, ahí sí tenemos un orden, porque ahí hay personas que son dentro de lo que es la escolaridad, personas que han realizado el primario, otros que han hecho el secundario y otros que han hecho la universidad. Ahora, para llegar a la universidad hay que hacer primero la primaria y después la secundaria. Entonces hay un orden. Entonces, las variables de tipo cualitativa ordinales son aquellas que sus valores sí se pueden ordenar, ¿no? Por ejemplo, el grado de satisfacción. ¿Qué tan satisfecho está usted, por ejemplo, de la atención que le dan en
en un negocio, ¿no? Que muchas veces se hacen ese tipo de encuestas a ver si fueron bien atendidos o mal atendidos en un negocio, ¿no? Uno puede poner entonces muy satisfecho, poco satisfecho o muy insatisfecho, ¿no? Intensidad de color, bueno, de dolor, perdón, ¿no? Bien, ese tipo de variable, entonces sí, hay un orden entre los valores que toma la variable, a pesar de que no son numéricas, pero sí toman un orden, ¿no? Entonces, habíamos visto las variables cualitativas como tipo de variables y luego las variables cuantitativas o numéricas. ¿Cuándo son variables de tipo cuantitativo o numérica? Bueno, cuando los valores son numéricos, es decir, pueden tomar en la forma de un número, y se pueden hacer operaciones algebraicas con ellas, ¿no? En este caso hay variables que son de tipo numérica, que son discretas, cuando se toman valores enteros, por ejemplo, número de hijos, número de cigarrillos que se fuma alguien durante el día, número de convivientes en un hogar. Es decir, en un hogar no conviven 4,5 personas, son o 4 o 5, ¿no? Entonces, son números enteros, ¿no? Esto cuando se hacen encuestas, por ejemplo, cuántas personas viven en un hogar, o de cuántos cigarrillos fuma una persona por mes o por día. Lo mismo en otro tipo de variables, vamos a tener este tipo de variables discretas, ¿no? En cambio, variables numéricas continuas es cuando entre dos valores son posibles infinitos valores, ¿no? Por ejemplo, edad, ¿no? Uno puede tener 20 años, pero sabemos que no son 20 años, sino 20, de acuerdo a la cantidad de días. Es decir, desde que nació hasta el momento de hoy, uno puede establecer la edad y que son 20 años, 5 meses, tantos días, tantos minutos, tantos segundos y así, ¿no? Hay valores intermedios entre uno y otro. La altura, ¿no? Si bien uno redondea y dice, bueno, esta persona mide 1,75, en realidad sabemos que la medición exacta hay valores intermedios, o sea, 1,75, 2, 3, 4, o sea, se va hasta el infinito en una medición precisa, ¿no? Presión intraocular, esto tiene que ver con variables de tipo biológicas. Horas de radio o de televisión que alguien consume, ¿no? Generalmente se establece también, no son números enteros, sino si se hace un promedio, bueno, puede haber personas que hoy día ha consumido, ha escuchado radio durante 2 horas 35 minutos, 4 segundos, y así, ¿no? Entonces ahí, esto es importante, esta distinción. Nosotros no vamos a hacer muchas operaciones con estas variables, pero ustedes es importante que sepan esta distinción porque la van a ver, o tal vez ya la han visto, en estadística social. Y ahí van a ver los tipos de operaciones algebraicas que se pueden hacer, depende si las variables son cualitativas, cuantitativas, y si son discretas o continuas, ¿no? Bueno, luego es bueno codificar las variables. Esto va a servir luego para cuando se hacen en instrumentos de recolección de datos. Entonces, generalmente a las variables se le ponen números para poder procesarlas luego en un ordenador. Esto lo vamos a ver cuando veamos recolección de datos y análisis de datos. Generalmente a una variable se le pone un número. Si uno va a hacer una encuesta y supongamos va a decir, bueno, comienza la encuesta con datos generales. Los datos generales suelen ser, bueno, de qué provincia es, de qué ciudad, si es de La Rioja, dato general. Generalmente las encuestas son anónimas, entonces no interesa el nombre, pero sí, por ejemplo, se pregunta, bueno, el sexo, a cada una se le asigna un número, entonces para nacionalidad el 1, para el sexo el 2, para la variable nivel de instrucción el 3, para la variable, por ejemplo, profesión el 4, y así, ¿no? Es conveniente entonces asignar etiquetas a los variables de las variables, a los valores, para recordar qué significan esos números. Entonces, por ejemplo, acá tenemos cada valor que toma la variable sexo, por ejemplo, que tiene ya un número, que le hemos asignado un número, bueno, dentro de ese puede tener, a su vez, en este caso, dos valores
el 1 para hombre y el 2 para mujer. Ahora, si hoy en día que estamos hablando ya de género, no tanto de sexo, sino género que es el sexo o el género autopercibido, hay personas que se perciben de una manera, entonces, o indistintamente, entonces hay que poner también esa otra opción, que sería entonces mujer, hombre, o hombre, mujer, y otro, ¿no? En cuanto a raza, bueno, ya no se usa la palabra raza porque esto ya se sabe en ciencias sociales que no existen razas en las personas, en las sociedades humanas. En la especie humana no existen razas, eso es. En la especie humana lo que existen son etnias, porque la raza estaría definida cuando hay diferencias biológicas, pero si en la especie humana no hay diferencia, es exactamente lo mismo una especie que el otro, lo que se modifica son rasgos que tienen que ver con el color de la piel. Entonces hoy en día más que raza se usa etnia, de qué país es uno, ¿no? En el caso de si uno toma como variable la felicidad, en un estudio donde uno quisiera estudiar la felicidad, bueno, si se siente alguien muy feliz, bastante feliz o no demasiado feliz, bueno, se le asigna también un número. Esto va a servir después para poder introducir los datos de una encuesta, por ejemplo, a el procesador o a algún programa estadístico que nos va a permitir después hacer las distintas operaciones estadísticas, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo puedo tomar como una variable, supongamos, si estamos hablando de consumo cultural, y dentro de consumo cultural tenemos, por ejemplo, consumo de formatos audiovisuales o de programas audiovisuales. Uno podría, dentro de lo que es audiovisual, por ejemplo, series, y dentro de series uno puede tener como variables, bueno, a ver qué tipo de series, si son series de tipo, por ejemplo, de terror, románticas, thriller, fantásticas, de ciencia ficción, es decir, establecer ahí, y a cada uno se le otorga un número, entonces eso nos permite hacer algún estudio, por ejemplo, de consumo cultural o de consumo de programas de tipo audiovisuales, ¿no? Bueno, esto entonces hay que tener en cuenta esta codificación que se hace tanto de variables como de los valores que va a tomar la variable para la recolección de datos y luego para el procesamiento de los datos, ¿no? Aunque se codifiquen como números, hay que recordar siempre el verdadero tipo de variable y su significado cuando se use algún programa de cálculo estadístico. Esto ya lo vamos a ver en los pasos siguientes cuando veamos recolección de datos y sobre todo en el análisis de datos. Y también ustedes lo van a ver mucho más en estadística social, ¿no? No todo está permitido con cualquier tipo de variable, eso ya lo hemos dicho. Por ejemplo, no se puede promediar las religiones que hay en una población. Sí se puede, en cambio, sacar el porcentaje en una población. ¿Qué porcentaje de la población son católicos? ¿Qué porcentaje de la población son judíos? ¿Qué porcentaje de la población son musulmanes? ¿Qué porcentaje son ateos? Ahí sí, ¿no? Con ese tipo de variables que son, en este caso, cualitativas y son nominales, se pueden sacar, sí, porcentajes, ¿no? Bueno, los posibles valores de una variable se le denomina generalmente modalidades, es decir, qué modo toma esa variable, o qué valor, también se le denomina valor, que toma, ¿no? Por ejemplo, las modalidades pueden agruparse también en intervalos. Por ejemplo, en edades, esto sucede mucho en los estudios, ya vamos a ver, solemos agrupar en aquellos, por ejemplo, niños, ¿no? De 5 a, por ejemplo, en edad preescolar, es decir, de 0 a 5 años, de 5 a 12 años, que son los que van a la primaria, de 12 o de 13 a 18 años, que ya son del secundario, 18 hasta 25 años, y así. Acá vemos otro ejemplo de edades, menos de 20 años, de 20 a 50, más de 50, ¿no? Eso depende del tipo de investigación y cuál va a ser el objetivo de la investigación, cómo vamos a agrupar las edades. Hijos, bueno, en un hogar, si son de menos de 3 hijos, 3 a 5, 6 o más hijos, ¿no? Lo mismo con respecto a ingresos, ingresos en un hogar, para determinar si hay alguna relación, por ejemplo, entre una variable y
ingresos de una familia, ¿no? Entonces, bueno, hay familias que tienen un ingreso de 10.400 pesos, otras que tienen de 20.582. Bueno, uno puede establecer agrupaciones, ¿no? Es decir, aquellos hogares cuyo ingreso van, por ejemplo, de 10.000 a 30.000, aquellos que van de 31.000, diríamos, hasta 50.000, aquellos que van de 50.000 a 70.000 y aquellos hogares que van de 70.000 para arriba, por ejemplo, ¿no? Bueno, las modalidades o clases deben formar un sistema exhaustivo y excluyente. O sea que exhaustivo quiere decir que no hay que olvidar ningún posible valor de la variable. Y acá damos algún ejemplo. Si nosotros preguntamos cuál es su color de pelo y le damos dos opciones nada más, rubio o moreno, bueno, ahí estamos perdiendo exhaustividad, es decir, estamos perdiendo algunos de los valores. Por eso a veces es bueno esto preguntarlo de manera abierta, ¿cuál es su grupo sanguíneo? Para que la persona responda y no perder exhaustividad, ¿no? También se podría preguntar, ¿cuál es su grupo sanguíneo? Y preguntar A, B, AB y 0, creo que es, ¿no? Me parece que son 4 los tipos de grupos sanguíneos. Bueno, en estos momentos no recuerdo bien, pero bueno. O lo mismo podría ser con cualquier estudio, ¿no? Cuando uno va entonces a preguntar, tiene que dar, si va a dar opciones, tiene que dar todas las opciones, ¿no? Posibles. Si no, lo deja abierto para que la persona responda. Por ejemplo, uno podría decir, a ver, ¿usted escucha radio? La persona va a decir, por ejemplo, uno dice, ¿usted escucha radio asiduamente o todos los días? ¿No? Supongamos que la persona dice sí, bueno, ¿qué frecuencia de radio consume usted o escucha? Uno la puede dejar abierta o puede enumerar la radio. Ahora, si uno va a enumerar, tiene que enumerar todas las frecuencias de radio. Y por ejemplo, en FM yo tengo entendido que es más de 60 FM acá en Capital, ¿no? Así que uno debería enumerar todas para no dejar fuera ninguna. Bueno, también otra característica es que los valores de una variable tienen que ser excluyentes, es decir, nadie puede presentar dos valores simultáneos de la misma variable. Por ejemplo, en un estudio sobre el ocio, ¿no? Preguntarle a usted qué le gusta, qué prefiere de los siguientes actividades. Deporte, cine, bueno, ahí tiene que ser exhaustivo, ¿no? Excluyente. Por ejemplo, ¿le gusta el deporte? ¿Sí o no? ¿Le gusta ir al cine? ¿Sí o no? ¿No? Está mal dicho, en cambio, ¿cuántos hijos tiene? Ninguno, menos de 5, más de 2, no, tiene que formularlo de forma también que sea excluyente, es decir, alguien no puede tener menos de 5, ninguno, es decir, en realidad, o tiene hijos o no tiene hijos, y si tiene hijos, ¿cuántos hijos? Y ahí dar la cifra exacta, ¿no? Bien, estas son algunas de las características que tienen que tener las variables y los valores de las variables. Y esto que hemos visto, que es la clasificación de las variables, en dos tipos de variables primero, que son las cualitativas, ¿no? Y luego las cuantitativas, es una manera de clasificar las variables. Pero bien, hay otra manera de clasificar las variables, que también lo van a ver en el texto, que es lo que se denomina según el nivel de generalidad de la variable o el nivel de abstracción de la variable. Porque recordemos que toda variable es un valor que toma un determinado objeto que nosotros vamos a estudiar, ¿no? Y que cambia con respecto a otro. Ahora bien, toda variable proviene también de un concepto, es decir, se tiene que elaborar, proviene de un concepto teórico, ¿no? Cuando uno dice consumo cultural, está dando, es una variable, pero a la vez es un concepto. Y en este caso es un concepto muy amplio. Cuando uno habla de consumo cultural, está hablando de muchas cosas. Lo mismo con respecto, por ejemplo, a nivel socioeconómico. Uno dice nivel socioeconómico, ¿a qué nos referimos? Bueno, generalmente cuando uno habla de nivel socioeconómico en sentido común o en programas periodísticos, que no se necesita mucha precisión científica, generalmente uno dice, bueno, clase media, clase alta y clase baja. Bueno, ahora, desde el punto de vista científico de las ciencias sociales, uno tiene que definir precisamente qué entiende por nivel socioeconómico. Entonces, en ese caso tenemos una variable, que es un concepto bastante amplio, y que además tiene varias dimensiones ese concepto.
Lo mismo cuando decimos consumo cultural. Tiene muchas dimensiones. Y vamos a dar un ejemplo. Si yo digo, me refiero a variables del mundo de la física, y yo digo, vamos a ver, mesas. Tomo como un objeto de estudio las mesas, ¿no? Las mesas, donde se come. Bueno, una mesa, las mesas, uno tiene un concepto, pero ese concepto también tiene aspectos que varían de un objeto a otro. Hay mesas, por ejemplo, hay variables que pueden ser cualitativas dentro de mesas. Por ejemplo, el material en que están realizadas, ¿no? Hay mesas que son de madera, mesas que son de aluminio, mesas que son de vidrio. Es decir, ahí tenemos variables que son cualitativas de la mesa, ¿no? Pero además, hay otro tipo de variables que tiene que ver con lo cuantitativo o con las dimensiones. Hay mesas que uno podría decir... otro ejemplo de variable cualitativa en mesas, para mesas, es, por ejemplo, la forma, ¿no? Ya hemos dicho, primero, el material que está realizado. No es lo mismo que esté realizado, o sea, puede ser de madera, puede ser de metal, puede ser de plástico, puede ser de vidrio. Bueno, otro es la forma. Hay mesas que son redondas, mesas que son cuadradas, mesas que son ovaladas, hexagonales, y así. Puede haber una gran cantidad. Y acá, si nosotros vamos a hacer un estudio, tenemos que tratar de ser exhaustivos para que no nos quede fuera ninguna de las formas, y a la vez excluyente. Una mesa que es cuadrada no es redonda, y a la vez una que es romboidal no es cuadrada. Bueno, es una cosa u otra, ¿no? Ahí tenemos el concepto de que tienen que ser, los valores que toma, tienen que ser exhaustivos y además excluyentes. Pero además, esos son variables de tipo cualitativa. Pero además uno puede tomar otro tipo de clasificación que es el nivel de generalidad de la variable o de abstracción que se denomina. Por ejemplo, tamaño. Si yo digo tamaño de una mesa, de las mesas, uno puede clasificar y decir, bueno, hay mesas grandes, mesas medianas y mesas chicas. Ahora bien, ¿de qué depende el tamaño en el caso de cualquier objeto? Depende de 3 dimensiones, ¿no? La altura, el largo y el ancho. Es decir, acá tenemos 3 dimensiones de una variable general, que es tamaño. Entonces uno puede decir tamaño, grande, pequeña, mediana. Pero puede descomponer esa variable, que es tamaño, en sus dimensiones. En 3 dimensiones que serían otras variables que se denominan generalmente variables intermedias. Entonces uno dice, tamaño la descomponemos en largo, alto y ancho. ¿Estamos? Entonces puede haber mesas que son bajitas, entonces vamos a tener dentro de lo que es la altura, vamos a tener bajitas, depende de la medida, de 0, la que es una mesa que está ahí, en el piso, hasta 1 metro uno dice son bajas. De 1 a 1,20 son medianas y de 1,20 m a 2 metros son mesas altas. Bueno, eso sería altura. Después tiene anchas, puede ser finita, o sea, uno puede establecer variedades, también hay finas, gruesas y más gruesas, ¿no? De acuerdo a la medida que tenga en el ancho. Y además puede establecer también no solamente el largo, el ancho, sino también el largo. Entonces el largo puede ser, bueno, más larga o más cortas, ¿no? De acuerdo a una medida que uno puede establecer a partir del sistema de medición que puede ser centímetros, metros y todo lo demás, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo de una variable para un objeto, una unidad de análisis que serían las mesas. En este caso la variable general sería tamaño, las variables intermedias serían altura, ancho y largo, y luego tendríamos un nivel más empírico que sería ya la medición o los valores que toman estas variables. Por ejemplo, alta, baja, o más alta o mediana y baja, o en el caso de ancho, finita, ancho, y en el caso de el largo, que sean más larga o menos larga, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que se denomina
variables de tipo indicadores o variables ya más empíricas, ¿no? Esto que para el mundo de la física es sencillo, en el mundo de lo social, en el campo de lo social, también existen variables generales o que se pueden descomponer en otras variables. Vamos a tomar entonces como ejemplo la variable socioeconómica. Ahora, el nivel socioeconómico como variable tiene que tener una conceptualización. Para eso hay que estudiar y ver qué autores, los más relevantes, no cualquier autor, no es que se busca por Google a ver quién habló de, sino hay que saber, para eso se estudia ciencias sociales y las principales teorías de las ciencias sociales para establecer a ver quiénes hablaron de nivel socioeconómico, de pobreza, de distintos temas, para sacar de ahí el concepto, qué se entiende por nivel socioeconómico. Entonces, uno puede decir, bueno, el nivel socioeconómico lo podemos descomponer a su vez en cómo se define muchas veces el nivel socioeconómico. Por ejemplo, niveles de ingreso, profesión y nivel de instrucción. Porque sabemos que nivel socioeconómico depende muchas veces de la profesión, o sea, se puede ver a partir de estas otras dimensiones. Por supuesto, una persona cuya profesión es abogado o llegó a tener estudios universitarios, como nivel de instrucción, podemos ubicarlo que por lo menos culturalmente, más allá que el ingreso sea bajo, puede ser que no tenga trabajo, un abogado no tiene trabajo, pero su nivel cultural y su educación ha sido alta, porque ha llegado a tener un título universitario, ¿no? Entonces ahí tenemos esta descomposición. Por ejemplo, esto lo pongo como ejemplo, también depende de la bibliografía y del marco teórico que uno va a usar, pero ahí tendríamos nivel de ingreso, nivel socioeconómico descompuesto en tres variables, que sería profesión, nivel de instrucción, de primario a universitario, y nivel de ingresos. Uno sabe que el nivel socioeconómico está relacionado también con el nivel de ingresos, ¿no? Entonces, ahí tenemos tres, diríamos, variables que serían intermedias, ¿no? Entonces tenemos una variable general, que sería nivel socioeconómico, una intermedia, o varias intermedias, que son las dimensiones en las que se descompone esa variable general o abstracta, se descompone en variables intermedias, en este caso la hemos descompuesto en tres variables intermedias, desde otra teoría se podría descomponer en otras, pero bueno, acá hemos dicho en estas tres variables que son nivel de ingresos, profesión y nivel de instrucción, ¿no? de escolaridad. Y a su vez después vamos a nivel más empírico, esa variable que es aquella que nos permite obtener el dato empírico o el indicador. Por ejemplo, en el caso del nivel de ingreso, bueno, el ingreso mensual que tiene una persona, ¿no? Ingreso mensual, tanto dinero, ¿no? O en el caso de profesiones, bueno, ahí sí las profesiones tienen que ver con empresario, con empleado, con docencia, con obreros, ¿m? Y en el caso de la otra variable que habíamos dicho, que era nivel de instrucción, por ejemplo, bueno, si ha tenido instrucción primaria, secundaria o universitaria superior, ¿no? Ahí estaría el otro nivel ya más empírico, más, diríamos, empírico o indicador. Generalmente, esa clasificación que se hace entre variables que son muy generales, variables intermedias y variables empíricas o indicadores, en una investigación es muy importante tener esa distinción porque es la que nos va a permitir después llevar a lo que se denomina el proceso de operacionalización de variables. ¿Qué quiere decir eso? Que uno generalmente en una investigación toma conceptos muy amplios que luego los tiene que ir desmenuzando empíricamente, digamos, en conceptos más empíricos, más observables, hasta que nos lleve a las variables empíricas que nos va a permitir obtener el dato o los datos, que son a partir de observaciones, de encuestas, ya vamos a ver con qué técnicas, y esos datos
ese nivel empírico el que nos va a permitir después llegar de nuevo por un proceso de abstracción a poder analizar esas variables generales, ¿no? Vamos a tomar otro ejemplo del campo de lo comunicacional, de lo social. Por ejemplo, hemos estado hablando a veces en algún ejemplo de consumo cultural. Bueno, cuando uno habla de consumo cultural, habla de un concepto que es bastante general. Ese concepto, consumo cultural, dependerá de qué autor, a qué nos referimos con consumo cultural, pero supongamos, por lo menos por lectura que yo he hecho, de encuestas además que se hacen cada tanto de consumo cultural, podemos decir que el consumo cultural se puede dividir a su vez en otras dimensiones, y uno podría decir, bueno, consumo de televisión, consumo de radio, consumo de diarios, que serían medios tradicionales, consumo de medios de nuevas tecnologías, internet, consumo de libros, visitas al teatro o o por ejemplo, espectadores de cine, ¿no? Que también tiene que ver con la cultura, asistencia al cine, asistencia al teatro, bien, esas serían las intermedias. Y luego a nivel empírico uno ya buscaría, bueno, ¿cómo puedo medir el consumo de televisión? Bueno, cantidad de horas, por ejemplo, que las personas ven televisión por día, ¿no? Ahí ya tenemos el nivel más empírico. Entonces eso nos va a llevar después, por ejemplo, a poder encontrar el dato que nos va a servir para la investigación. Por ejemplo, preguntar a partir de una encuesta a una persona, bueno, ¿usted ve televisión? ¿Sí o no? Bueno, ¿cuántas horas por día ve televisión? O sea, cantidad de horas por día, por ejemplo. Y la persona va a decir, bueno, más o menos 3, 4, 5, 1 hora. Bueno, lo mismo con radio. ¿Usted escucha radio? ¿Sí o no? ¿Cuántas horas por día? ¿No? ¿Usted lee libros? ¿Sí o no? Hay manera de preguntar para que las personas se acuerden. ¿Usted ha leído algún libro durante los últimos meses? ¿Sí o no? Bueno, ¿se acuerda de algún título? Para saber si es verdad. Después están las herramientas, los instrumentos que vamos a ver cómo se elaboran instrumentos para que podamos tener el dato real y no algo que la gente se imagina o que no se acuerda o que es mentira. Porque a veces preguntarle a alguien, por ejemplo, en una encuesta, si uno le pregunta sobre el consumo de alcohol, ¿usted consume alcohol? Puede decir, no, yo nunca. Bueno, y puede estar mintiendo. O usted consume drogas, supongamos que queremos hacer un estudio sobre adicción. Por ahí la persona va a decir, no, jamás consumo. Bueno, hay que ver si es verdad o no eso. No es función de las encuestas ver si las personas dicen o no la verdad, pero sí hay que tener en cuenta que muchas veces tenemos una percepción de la realidad que no es la realidad, ¿no? Muchas veces, si a uno le preguntan, ¿usted leyó algún libro? Yo puedo decir, sí, leo libros, pero tal vez si me acuerdo y me pongo a pensar, a hilar finamente, en el último año no he leído ningún libro de literatura. Sí he leído libros de texto, libros que tienen que ver con las ciencias sociales, con la sociología, todo lo demás, pero de literatura, si me pongo a pensar finamente, he leído poco, ¿no? Y no me acuerdo mucho. Pero bueno, eso es después cómo se elabora la herramienta, ¿no? Entonces acá tenemos, volviendo a esta clasificación de variables, sería la clasificación de variables según su nivel de abstracción, ¿no? O su nivel de generalidad. Tenemos variables que son muy generales o son abstractas, variables intermedias y variables empíricas, ¿no? Para terminar, entonces, la primera clasificación que habíamos visto de variables, esta que nos distinguía entre variables cualitativas y variables cuantitativas, es una clasificación según la naturaleza de la variable. El otro tipo de clasificación, en variables generales, intermedias y empíricas o indicadores, a esa se denomina clasificación según el nivel de generalidad. Esto era necesario decirlo, después les voy a decir exactamente en qué parte también de los libros está, para que ustedes lo puedan leer, estudiar bien y realizar el próximo trabajo práctico que se va a tratar específicamente sobre hipótesis y sobre variables. Así que, bien, buenas tardes y ya subiré la guía de trabajos prácticos.
Que estén muy bien.